Bienvenidos, me complace muchísimo saludarle. Mi nombre es Patricia Lara y con todo el gusto le digo que a partir del día de hoy, viernes 8 de marzo, estamos arrancando este proyecto. Es este portal de noticias, El Aparador de México, que puede localizar a través de las diferentes plataformas, redes sociales y por supuesto de la página web. Tendremos para usted información relevante, ya sea local, estatal, nacional y por supuesto internacional, además de una sección de entrevistas padrísima porque vamos a tocar diferentes temas. Y quisimos arrancar precisamente hoy que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, este día en el que miles de mujeres en el mundo salen o salimos a exigir se respeten nuestros derechos. Y qué mejor que tenemos una invitada de honor con nosotros. Ella es la licenciada Olivia Lemus, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y le agradezco muchísimo que esté con nosotros. No, muchas gracias, Pati. Para nosotros es una gran oportunidad tener estos espacios de reflexión en donde podamos hablar un poco de lo mucho que se hace en la defensa de los derechos de las mujeres. Así es, aparte vienes a darnos la patadita de la buena suerte, precisamente con este tema, porque es una fecha muy importante, es una fecha en lo que, como ya lo decía al inicio, se conmemora esta lucha que hemos tenido las mujeres, todas las mujeres en el mundo, para lograr los derechos, para lograr el reconocimiento, del cual precisamente ahora eres tú quien está a cargo y eres tú quien orgullosamente es la primer mujer en el Estado en representar este cargo. Sí, así es. En la vida del organismo, que tiene aproximadamente 31 años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, es la primera vez que es presidida por una mujer, lo que le ha permitido o lo que me ha permitido darle un giro distinto al trabajo dentro de la comisión, sobre todo desde la cuestión de la calidad y la calidez en el servicio, porque es algo en lo que yo creo firmemente. Yo soy de Reynosa. Ciudad Victoria me adoptó por el tiempo que dura mi mandato, que es un mandato constitucional de 6 años, en el cual hemos podido hacer grandes cosas y, como bien dices tú, en este marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, hemos estado haciendo una serie de actividades que, pues más que tiene como propósito visibilizar el por qué estas luchas, el que entendamos que es un momento que no se debe celebrar, que es un día para conmemorar todas las luchas que han tenido nuestras ancestras desde tiempos pasados, en donde había muchísimas limitantes y que, sin embargo, todas esas mujeres que en el pasado lucharon por nuestros derechos nos dan la oportunidad de tener ahora nosotros una esfera de privilegios. Claro. Ahora, en este momento se están llevando, quiero pensar, iniciativas específicas en el tema de violencia de género, en el tema de violencia laboral también, que es lo que se sufre en muchas ocasiones. Sí, mira, en la comisión, el trabajo de la comisión se divide en 2 partes. Una de las partes es la promoción, la difusión, educación en materia de derechos humanos, y la otra es la parte sustantiva. La parte sustantiva son los procedimientos que se inician en contra de autoridades que en algún momento determinado pues están vulnerando los derechos humanos de alguna persona. Entonces, desde la parte de la promoción y la difusión y educación es que nosotros hacemos este tipo de trabajo. Hemos estado yendo, no sabes, hemos podido abordar a muchísima población en Tamaulipas con temas de prevención en el rubro de la violencia contra mujeres y niñas, que sigue siendo una de las violaciones más graves a derechos humanos. Sin embargo, también es importante precisar que la violencia familiar sigue siendo como hoy una bandera roja que nos indica que si no atendemos esa problemática, que no podemos minimizarla, que tenemos que atenderla, porque muchísimas de esas violencias o esas violencias que inician en casa terminan en feminicidios. Claro. Ahora, hablas precisamente de esta parte sustantiva. ¿Cómo se logra este procedimiento en el caso de una queja? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo lograr persuadir a la mujer para que tenga la confianza en las autoridades? Porque es difícil. Sí, es muy difícil en México tener confianza en las autoridades. En este caso, ¿cómo lo logran? Tú, que estás al frente, que eres mujer, que eres madre, que sabes que puedes estar del otro lado de la moneda, ¿cómo logras persuadirlas y convencerlas para que...? Pues mira, con el trabajo que hacemos arduo de promoción y difusión, hemos podido lograr grandes cosas. Te comparto que, por ejemplo,
dentro de uno de los ejes más importantes de nuestro trabajo en el rubro de mujeres es la campaña de 16 días de activismo que se hace en razón del día 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas. Entonces la ONU te marca una campaña de 16 días de activismo que inicia el 25 de noviembre y termina el 10 de diciembre, que es precisamente el Día de los Derechos Humanos. Te quiero compartir que nosotros hemos recibido a raíz de todas estas campañas que hacemos de prevención, de concientización, de sensibilización, llamadas a través de nuestras plataformas digitales en donde nos piden que acudamos porque están viviendo en un ambiente de violencia. Entonces, como nosotros no somos una autoridad que persigue delitos, nosotros vemos que las autoridades hagan su trabajo. Entonces, lo que sí hacemos es de que, como tenemos todos los contactos, es inmediatamente articular todo para que todos de forma transversal podamos atender la problemática que está viviendo en algún momento determinado una mujer o una niña. Claro, y ahora ahí se prende un foco rojo porque entonces nos damos cuenta que la ciudadanía no está bien informada de a dónde debe de acercarse para ahora sí que generar este tipo de denuncia. Nosotros hemos hecho campañas para que sepan a dónde se tienen que dirigir. Yo te quiero compartir que hace 6 años ya casi, yo sí creo en estas campañas permanentes de estar informando, y hoy me da mucho gusto que muchas instancias, porque no pasaba, que muchas instancias, muchas dependencias ya tienen sus folletos en donde informan a la ciudadanía a dónde acudir en caso de ser víctimas de alguna situación, de algún delito. Hemos estado trabajando arduamente de la mano con la Fiscalía de Justicia en el Estado, con el Instituto de la Mujer, con la Secretaría de Educación Pública. Ahí en el tema de educación es donde hay una parte medular en donde podemos trabajar, porque ahí, por ejemplo, llevamos las campañas de prevención de violencia en el noviazgo, la violencia digital. Que a final de cuentas es donde emana todo. Así es donde emana toda la problemática, y la verdad es de que con muy buen éxito. El año pasado estuvimos generando unas mesas de trabajo en el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, porque, Pati, las generaciones de hoy ya no son como las generaciones nuestras en donde nos quedábamos calladas y no alzábamos la voz. Hoy estas generaciones quieren ser escuchadas, y sin embargo tú hace ratito me preguntabas algo que es bien importante. Hay mucho acoso en las escuelas. Escolar, laboral. La cuestión del mobbing laboral. Y la verdad es de que nosotros tratamos de articular todas las instancias pues para poderle dar un mejor servicio a un ciudadano o a una ciudadana tamaulipeca, porque si nos vamos a la parte sustantiva de la comisión, del trabajo de la comisión, al ciudadano no le importa que yo le integre un expediente así, si al último yo le voy a decir, sabes que no hay una violación a tus derechos humanos, pero puedes hacer eso. Si yo desde el primer momento estoy percibiendo cuál es el camino que se va a seguir, inmediatamente me voy por la vía de la gestión. Claro. La medida cautelar o las propuestas conciliatorias, que son herramientas que nos da nuestro marco jurídico para efecto de poder atacar de fondo la problemática y no esperarnos a todo un expediente burocrático que al final va a caer en una situación de, ¿sabes qué? Pues después de todo este análisis, todo este estudio, pues nos damos cuenta de que no hay una vulneración grave a tus derechos humanos. Entonces, le hemos apostado muchísimo a la amigable composición, a las medidas cautelares, a las propuestas conciliatorias. Les comparto que cuando yo inicié mi gestión, empecé con un rezago institucional de más de 2,000 expedientes sin resolver en un lapso de 10 años, lo que no me permitía poder avanzar, porque mientras que tenías ese rezago, pues no podías generar un diagnóstico de, a ver, voy a hacer un plan de trabajo así o así, porque ese rezago me seguía jalando como un ancla. Hoy, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, por primera vez en su historia, no tiene rezago. Es decir, que estamos trabajando y procuramos que los expedientes no tarden más de 6 meses en resolverse. Hay expedientes que son muy complicados porque nosotros vemos
todos los casos. A diferencia de otros organismos autónomos, nosotros vemos todos los temas. Entonces, habrá expedientes, por ejemplo, de tortura, que no se puede luego resolver, que hay que hacer un análisis más profundo, que tenemos que inclusive someter a las personas, a las víctimas, a distintos protocolos para su debida atención. Entonces, tenemos que esperar los tiempos. Hay situaciones muy delicadas que por cuestiones de confidencialidad, pues nosotros también las manejamos con mucha precaución, porque en el andar de un defensor de derechos humanos, pues estamos en un riesgo continuo, porque estamos haciendo una labor muy complicada, pero la hacemos convencidos de que podemos hacer la diferencia en Tamaulipas. Y realmente yo como mujer, yo estoy muy contenta en que tengo un equipo fuerte, pero está equilibrado. No son más mujeres, son como 2 o 3 más mujeres que hombres. Sin embargo, creemos en la igualdad, creemos que todos juntos podemos hacer la diferencia, pero también tengo bien claro, y sobre todo en esto de marco conmemorativo, que pues las mujeres siempre seguimos estando en una situación más vulnerable estadísticamente hablando. Claro. Y es por eso que tenemos que salir, alzar la voz para que este reconocimiento de nuestros derechos pues sea una realidad. Claro, ahora regresando un poquito, ahorita hablabas de casos difíciles, precisamente en el caso de los feminicidios, ¿cuál es la postura de la comisión? No solamente para la víctima directa, que en este caso es la persona que le arrebatan la vida, sino para la familia. Hay mujeres que dejan a sus hijos. Las víctimas del feminicidio. Exactamente. Las víctimas indirectas. Pues mira, nosotros el año pasado estuvimos trabajando unas mesas de trabajo con la Fiscalía. El trabajo que nosotros podemos hacer es ir empujando a la autoridad para que a esas carpetas se les dé el trámite que se requiera para que llegue a un momento de judicialización. También es articularnos, por ejemplo, con la Comisión de Atención a Víctimas, que aquí en el Gobierno del Estado hay una, para que les dé lo que les corresponde como víctimas indirectas. Sin embargo, es importante precisarlo. A mucha gente no le gusta escuchar esto, pero tenemos un marco jurídico hermoso, pero totalmente utópico, porque la ley sí dice, la Ley General de Víctimas dice muchísimas cosas a las que tienen derecho las víctimas, pero pues no hay un tema presupuestario que alcance para cubrir toda esta situación. Entonces, nosotros siempre creemos que hay un derecho básico. Sí, es un doble dolor. A la víctima es revictimizar, es el término. La cuestión de que las víctimas tienen el derecho a la verdad, que es un derecho básico, el derecho a la verdad, el derecho a saber cómo están sus carpetas, qué es lo que se ha hecho. También nosotras acompañamos a las madres buscadoras en las diligencias estas de búsquedas, coordinados con la Comisión Estatal de Búsquedas. Hacemos búsquedas también en vida, acudimos a los sedes para efecto Ustedes tienen un equipo que colabora con este grupo, con este sector de la población que está sufriendo esa parte de buscar a sus hijas e hijos también, o padres incluso. En la comisión somos multifuncionales porque como nuestro presupuesto es muy corto, pues nosotros tenemos que andar haciendo las funciones de muchas cosas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, si tengo un equipo especializado para acompañar a las víctimas, pues son defensores de derechos humanos que tienen que acompañarlos como observadores. En cuanto se registra algún hallazgo, nosotros hacemos lo conducente para que la autoridad se presente. El área de fiscalía. ¿Estás haciendo esto al involucrarte en la búsqueda de personas? Como comisión, ¿a qué te enfrentas? Pues a todos los riesgos que están también expuestos todas estas madres buscadoras, porque, por ejemplo, también pasa un fenómeno muy particular en el tema de búsquedas de personas desaparecidas. Casi son más las mujeres buscadoras que los hombres. Entonces, sí, hay estadísticas, sí. Pues nos enfrentamos a situaciones, pues bien complicadas, la verdad, hemos estado expuestos a situaciones de riesgo. Aparte del tema de seguridad, perdón que te interrumpa, te enfrentas también a limitantes por otras instancias que a lo mejor no colaboran y en lugar de colaborar pueden un poco entorpecer. Claro, de pronto
las comisiones de derechos humanos, no solamente la de Tamaulipas, sino todas las que conformamos la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, pues nos enfrentamos a una serie de resistencias, porque no entienden cuál es el quehacer de la comisión. La comisión no tiene como propósito estigmatizar al servidor o a la servidora pública, ni tampoco señalarlos. El trabajo de nosotros es coadyuvar con ellos, porque al servidor público que está en cualquier dependencia, les interesa lo mismo que a nosotros, el bien común. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Aparte de las situaciones de riesgos dentro de las búsquedas, pues también a las resistencias de algunas autoridades. Sin embargo, yo quiero decirlo y lo digo muy claro, hay un gran entendimiento, a diferencia de otras entidades federativas en donde las autoridades están colaborando con nosotros y nosotros colaboramos con las autoridades, porque es la única manera en que podemos tener un mundo mejor, ¿verdad? Entonces, en la comisión hacemos de verdad que cuando haces un análisis de todo lo que hacemos, o por ejemplo, cuando es noviembre, diciembre, que estamos preparando el material para el informe anual que tenemos que presentar en enero, cada enero al Congreso del Estado, nos quedamos impresionados nosotros mismos de todo lo que pudimos hacer en un año. Pero yo también siempre digo algo, Pati, se requiere voluntad para hacer las cosas. Sí. Muy importante. O sea, y un poquito más adelante vamos a tocar precisamente eso, el trabajo que genera la sociedad también. Así que es. Requiere la sociedad. Les recuerdo, estamos en la entrevista con Olivia Lemus. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, aquí en esta sección de entrevistas del Aparador de México. Continuamos con el tema. Hablabas hace un momento precisamente de la prevención, de las actividades que tiene la comisión referente a la prevención. En este caso, ¿qué acciones se desarrollan para prevenir tanto violencia de género, tanto violencia laboral, tanto en las escuelas? ¿Cómo es la forma en cómo ustedes trabajan esas acciones para prevenir? Nosotros vamos a todas las escuelas que nos mandan llamar. También vamos a las dependencias. Te quiero compartir que tenemos celebrados 30 convenios con 30 distintos municipios en el estado de Tamaulipas, y que la única intención no era solamente tomarte la foto con él al momento de estar firmando el convenio, sino realmente capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos, porque en el speech se habla mucho de los derechos humanos, pero hay un desconocimiento de qué son los derechos humanos. Entonces, ¿qué hacemos? Actividades de prevención, pero tenemos todos los temas, los que el que tú no te puedas imaginar. Nosotros hemos estado atendiendo masculinidades positivas, la comunidad LGBT, a través de cuentacuentos vamos a jardines de niños para hablarles sobre cuáles son sus derechos. Ahorita que es el mes también de la educación especial, también ya traemos una agenda para niños de educación especial. Entonces, el trabajo de la prevención a través de todas estas conferencias, pues nosotros nos ha dado muy buen resultado, porque ahí podemos identificar si hay alguna situación en la que tengamos que entrar para articular el trabajo de todas las demás dependencias. De verdad, el sistema DIF Tamaulipas, por ejemplo, es una parte medular dentro de nuestro trabajo, porque ahí está el tema de niños, niñas y adolescentes. El CIPINA. Volvemos a lo mismo, emana todo. El CIPINA, que es el encargado de las políticas públicas para efecto de prevenir cualquier flagelo que haya contra niños, niñas y adolescentes. Hemos estado trabajando de forma coordinada, y esto no se logra solamente más que con voluntad, determinación y ganas de hacer las cosas, porque obstáculos hay muchísimos. O sea, siempre va a haber. El tema que también te quería comentar es de que el ser mujer me ha puesto más complicado el ejercicio. Sí, es difícil. Porque aparte estás en un mundo donde en su mayoría son hombres, sí. Y lo platicábamos antes de iniciar la entrevista, la forma de pensar, no digo que es mejor ni peor, pero es diferente. No, es diferente. Vemos las cosas Tienes de un una mundo óptica muy totalmente distinta. Yo cuando llegué a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Derechos Humanos éramos 4 mujeres presidentas, ahorita somos 17 mujeres presidentas, o sea, 17 mujeres son las líderes en las comisiones de derechos humanos de distintos estados de la República. Eso quiere decir que vamos avanzando. Sin embargo, la lucha sigue. Por eso todas estas marchas en donde se tienen que reunir todas estas mujeres para alzar la voz. La verdad es que estar, por ejemplo, en la Ciudad de México en este día, en este marco conmemorativo, es una experiencia de verdad increíble. Que te traes un montón de testimonios, que si tú tenías un chip donde estabas estigmatizando o señalando, ¿por qué hacen eso? Te cambia. Porque estamos muchas veces, y qué bueno que lo tocas, muchas veces estamos del otro lado de la moneda y decimos, pero ¿por qué lo hacen? ¿Pero por qué salen a gritar? ¿Pero por qué se ponen un moño? ¿Pero por qué exigen? Yo creo que solamente quienes han vivido esto, quienes viven a su alrededor alguna situación de esta tan grave, es cuando despiertas y es cuando dices, pues realmente salgo por esto y salgo a gritar por todo. ¿Te todo? imaginas el dolor de una madre que le desaparecieron a su hijo o a su hija y que no ha encontrado justicia? Así es. ¿O te imaginas el dolor de una madre que su niña fue víctima de algún tipo de abuso? O sea, imagínate, o sea, esos dolores no se compara con nada. Y realmente, pues nosotros como defensores de derechos humanos tenemos que tener un cierto blindaje emocional de contención para no tener no involucrarnos de más con cada caso, porque si no, no vamos a poder servirle a la gente. Exacto. Entonces, pero que eso no nos nubla la empatía. Nosotros sabemos que cuando van a la comisión es porque ya anduvieron por todos lados y que están yendo a la comisión con la esperanza de que algo pueda cambiar dentro de su tragedia, dentro de lo que han vivido. Y hay algunas cosas que a mí me llaman mucho la atención y que me ponen muy preocupada, porque yo inicié mi mundo en los derechos, o mi caminar en los derechos humanos, en el 2005, cuando tuve la oportunidad de ser procuradora de niños, niñas y adolescentes de un sistema DIF municipal. Y la verdad, la violencia ha ido escalando. O sea, ya antes era un empujón, un pellizco, lo vemos diariamente. Y ahorita, o sea, por ejemplo, el bullying, ya los niños son más violentos. O sea, no hay esa empatía con sus compañeros. Y es ahí cuando yo les digo, esto no depende de que el gobierno esté haciendo o no esté haciendo algo. Esto depende de qué estamos haciendo nosotros como padres de familia en nuestra casa. Es el primer contacto. Sí, el primer contacto. Es el primer contacto. Así es una responsabilidad enorme que tienen los padres de familia. Es correcto. De alimentar esta educación en los hijos. El saber hasta dónde puedes tú tener un limitante con tu hijo, no permitir ciertas cosas. Es correcto. Y otra parte muy importante son las instituciones. Ahora, los maestros. Los maestros es el segundo contacto que tienen los niños. Pero no sé si ahorita, por ejemplo, pasa mucho que los mismos papás le quitan la autoridad al maestro. Entonces, una de las poblaciones que es más difícil trabajar es con los papás, por ejemplo. Claro. O sea, porque los niños los juntas, tú platicas con ellos, los niños interactúan contigo, pero los papás son más complicados. Así es, pero es aquí precisamente donde chocamos y donde yo tengo una pregunta para ti que la voy a hacer en un momentito, pero donde chocamos los derechos. Hablamos de derechos de los niños, pero ¿hasta dónde llega el derecho del niño sin limitar el derecho del maestro ni limitar el derecho del papá? No olvidemos nunca esto, que es una base. Mi derecho humano termina donde inicia el del otro. Entonces, los niños, como tienen derechos, también tienen obligaciones y tienen límites, pero todo eso es la educación inicial en las primeras infancias, y eso se tiene que hacer en casa también. Entonces, yo sí veo que necesitamos reforzar, hacer una serie de actividades de conciencia social, de participación ciudadana, para poder ajustar y reestructurar el tejido social. Claro. Ahora, en el tema de las marchas, es lo que yo quería preguntarte, precisamente encaminado a lo mismo. ¿Hasta dónde llega mi derecho de manifestarme, pero hasta dónde ya estoy vulnerando el tuyo al agredir, ya sea edificios, ya sea otras personas, ya sea policías? Me ha tocado ver algunas marchas, sobre todo en la Ciudad de México, donde se agreden a mujeres policías. Entonces ahí es donde yo entro en este conflicto de decir, a ver,
salgo yo a luchar y a gritar por los derechos de la mujer, pero no tengo que agredir a otras personas. Es que mira, es todo un tema, ¿verdad? Las manifestaciones es un derecho constitucional, pero también la ley habla de que debe ser pacífica. Creo que lo que te acabo de decir hace un momento es importante. El derecho humano mío termina en donde inicia el del otro, establecer límites. Muchísimas de esas personas, porque nos ha tocado, siempre hacemos el acompañamiento a las marchas. De hecho, mañana ya estamos preparados para el acompañamiento en las principales ciudades de Tamaulipas. El que haya presencia de nosotros siempre solicitamos a la Guardia Estatal que ponga policías de género. ¿Por qué? Porque pues puede pasar alguna situación que transgreda el límite. Entonces, los colectivos de las feministas son muchachas muy preparadas. O sea, también ahí existe otro estigma con las colectivas de las feministas, porque mucha gente la señala, sin embargo no saben el dolor que traen cada una de ellas, pero aparte... Aunado que vienen grupos externos. Sí, así es. Y aparte hay muchas niñas jovencitas, porque nos ha tocado en la práctica tener que ir a buscar dónde cuando las detienen, que no las ponen a disposición de la autoridad, y cuando les preguntas, ¿por qué viniste a la marcha? O sea, no saben, o sea, no saben el motivo, pero realmente sí creo que debemos darle el justo valor a todas estas chicas feministas que hacen este esfuerzo, porque realmente ellas te pueden dar una cátedra de todo lo por qué sí y por qué no. Precisamente anoche tuvimos una pequeña conversación con una compañera abogada feminista y su percepción te lo dice de una manera tan cruda lo que hace falta para conquistar todos los derechos de las mujeres, que pues no te queda más que decir, pues sí, tiene razón. Nada más que habemos quienes buscamos otra manera de ir conquistando o de ir ayudando a todas estas mujeres a reconocer sus derechos, porque mira, que eso es lo importante que se logre a través de todas estas marchas, de todos estos gritos, de todas estas paredes pintadas y colores morados o color el lila, la marea violeta. La marea violeta, pero que se logre, realmente haya un resultado. ¿Cómo se mide el resultado? Y yo también, ¿sabes qué creo? Que no debe ser un trabajo de un año, de un día en el año. Día, claro, no. Por eso nosotros en la comisión le hemos apostado mucho a la prevención, y pudiera parecer así como un disco rayado, prevención, pero es lo único que te puede valer para evitar que sucedan problemas. Por ejemplo, cuando vamos a dar las pláticas de violencia digital, que en Tamaulipas ya se estipuló las reformas para efecto de la cuestión del ciberdelito y todo esto. Nosotros trajimos aquí a Olimpia Coral Melo en el 2019, la comisión lo trajo, y hablar con ella es una perspectiva distinta. Pero ella lo hace desde su lucha interna, ¿verdad? Pero ha ayudado a muchísimas mujeres y ve a dónde ha llegado. Entonces yo sí creo, Pati, que, por ejemplo, tú que eres un agente de cambio desde la trinchera en la que tú te mueves, yo que soy un agente de cambio desde la trinchera que yo me muevo, yo tengo una responsabilidad bien grande con todas las mujeres que están a mi alrededor para hacerlas entender que sus dones y sus talentos son sumamente importantes, e irlas fortaleciendo para que si no se lo creen, que se la crean. Porque la verdad es que el camino es muy duro, el camino es muy sinuoso, más si somos mujeres. Y si nosotras las mujeres nos vamos metiendo el pie cuando una avanza a 1 o 2 escalones, pues entonces no vamos a terminar. Y sí creo que a mí me encanta el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, porque salen bastantes mujeres exitosas y yo creo que todas somos exitosas desde donde estamos. Claro. Solamente que vemos quienes, pues la vida, las oportunidades nos han puesto en un camino en donde podemos tener una voz más clara, en donde podemos tener una plataforma abierta para poder hablar sobre lo que nos está doliendo. Claro. Porque, digo, yo soy defensora de derechos humanos y yo también en algún momento determinado he sido víctima de alguna situación. Claro, eres mujer, eres madre, así ya lo comentamos al principio, y al final de cuentas también tienes estos riesgos que lo acabas de decir y es muy cierto. Tenemos una responsabilidad enorme, toda la sociedad. Todos.
pero específicamente mujeres que hablamos y que tratamos y que luchamos por el reconocimiento de nuestros derechos, tenemos mayor responsabilidad con nosotras mismas. Es correcto. A veces es lamentable ver cómo entre mujeres te agreden, como entre mujeres, en lugar de ayudarte, te van empujando hacia abajo, y eso es triste. Y mira, yo estoy de acuerdo que no todas nos podemos querer, ¿verdad? Sí, porque claro, así es la vida, ¿no? Pero sin embargo, pues no dificultarle el camino a nadie, porque entonces estamos viviendo una falsa sororidad, una falsa hermandad entre mujeres. Y sí, de verdad, nosotros necesitamos estar unidas para ir escalando todavía esas posiciones que no hemos podido alcanzar. Por ejemplo, las brechas salariales. Todavía sigue siendo un tema. El tema del aborto, los derechos sexuales y reproductivos. Así es. O sea, nadie quiere hablar del tema en este tiempo. Pues ya no es un tabú, es una realidad, son derechos. No, ya realmente es una. Yo creo que ya lo hablan y lo hablan demasiado, pero ahora es la responsabilidad de instituciones como en este caso la Comisión. ¿Cuáles son las iniciativas que trabaja precisamente para proteger y garantizar los derechos de la mujer, específicamente de la mujer en Tamaulipas? Pues mira, las iniciativas tienen que salir del aparato legislativo. Nosotros únicamente las perfeccionamos un poco, siempre y cuando tengan que ver con los derechos humanos, porque iniciativas, nosotros como un ente protector de derechos humanos, nosotros no hacemos iniciativas, hacemos acciones de prevención, que es distinto a las iniciativas, que también es distinto a las políticas públicas. Entonces, nosotros colaboramos muy activamente con el aparato legislativo, pues para poder entender estas situaciones en donde todavía hace falta reforzar el tema de los derechos de las mujeres. Sin embargo, creo que hay un cuello de botella al momento de la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque ¿cómo te explicas que siguen aumentando los casos de violencia vicaria, los casos de violencia digital, la violencia familiar en cualquiera de sus modalidades? Creo que hay una gran necesidad de capacitar, concientizar y sensibilizar a las y los servidores públicos. De verdad, cuando estamos en un puesto, tenemos una gran responsabilidad, que es servir a la gente. Así es. Como nos gustaría que nos sirvieran a nosotros en un momento determinado. Y a veces se olvida, ¿eh? Sí, se olvida. O sea, el que tengas una cara amable cuando llegan a una recepción, la gente no viene a verte ni a saludarte, viene porque tiene un problema. Y porque tú estás en el cargo. Así es. Entonces, yo creo que es importante que sigamos uniéndonos, haciendo esta red de apoyo, tejer estas redes de apoyo que nos puedan brindar una fortaleza, porque a veces te reúnes, por decir, en una asociación, mujeres, y luego empiezas a ver a qué se dedica una y tú empiezas, ¡ay, qué padre! Y empiezas a, yo puedo ayudar con esto y yo puedo ayudar con el otro, y entonces vas causando un mejor impacto dentro de la sociedad, pero siempre y cuando tengas la voluntad de hacer las cosas. Ahora, ¿existen también desafíos culturales o tradicionales que limitan o que pueden afectar los derechos de las mujeres? ¿Cómo trabaja la Comisión en este caso? Pues también nosotros manejamos el tema de los derechos sociales, económicos y culturales, que es otro de los rubros que a veces no es tan explorado, pero que en estos tiempos, a través también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos estado haciendo nuestro trabajo colaborativo, porque creemos que la cultura y el arte es una herramienta sumamente necesaria y para poder reestructurar el tejido social. Por ejemplo, en estos 16 días de activismo social que acaban de pasar, a través de la colaboración de algunas otras instancias, pudimos traer una compañía de teatro de Reynosa que se llama Por la Libre. Nos los trajimos por varios municipios en donde pues normalmente no llega tan fácil alguna obra de teatro como Miquihuana, Padilla, Palmillas, Soto la Marina, Abasolo, y la obra se llama ¿Qué entiendes tú por amor? Y en esa obra son jóvenes actores y actrices de Reynosa, tamaulipecos, puro valor tamaulipeco. Se aborda el tema de la violencia contra la mujer, los feminicidios, el bullying y la comunidad LGBT. Y la verdad es de que te quedas impresionada de cómo a través del arte estos muchachos
pueden captar la atención de todos estos chavitos y chavitas que sí, los logra sensibilizar. Y la realidad es de que para nosotros es un logro cuando se acercan con nosotros después de que ya pasó toda la obra y, oiga, ¿sabe qué? Es que yo estoy teniendo un problema así y así, ¿me puede ayudar? Y entonces nosotros empezamos a mover todo pues para ayudar a la gente. Es así como hemos podido descubrir pues graves violaciones a derechos humanos en algunas instancias. Entonces, hacemos lo propio. En alguna ocasión también tuvimos por ahí una recomendación sobre tortura en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Y la realidad de las cosas es de que sí se generó así como una situación quizás un poco de riesgo para nosotros, porque fue como muy, muy emblemática esta recomendación. Pero después de que viene la tempestad, viene la calma y dices, ay, conseguí lo que necesitaban esos niños, claro, que se cambiara toda esa estructura desde la raíz. Entonces es la parte del trabajo que a veces la ciudadanía dice, no, ahí el estigma de las comisiones de derechos humanos, ahí defienden a puras personas que infringen la ley. Ese no es nuestro trabajo, no podemos representar a esas personas. Y es importante sí, es importante. Hasta ellos. Sin embargo, sí tenemos el área de centros penitenciarios, o sea, tenemos que hacer nuestras visitas. Cada semana se visita un CEDES para ver cuáles son las condiciones y todo esto. También ahí hay un punto bastante vulnerable para las mujeres que se encuentran privadas de su libertad. Hay varios factores que llaman mucho la atención. Son más tendientes a ser abandonadas. Las mujeres es un sector más vulnerable. De muchísimo apoyo. Como son menos, uno pudiera pensar, bueno, pues te pudieran tener una ventaja. No, es una desventaja que sean minorías porque no hay políticas públicas que la puedan apoyar. Víctimas indirectas, su familia. Ese es otro de los puntos, de que el 95% de las mujeres que son privadas de su libertad son jefas de familia y que no hay una atención o una contención para la familia. Y muchos niños nacen dentro también de estos centros. Ahorita por ley no pueden estar más de 3 años ahí adentro. Solamente en el penal de la Ciudad de México es donde pueden estar hasta los 6 años, y eso porque promovieron un amparo. Pero es todo un tema esto. O sea, a mí, por ejemplo, las mujeres migrantes también me ponen una situación, otro. Híjole, que las ves bastantes muchachas, jovencitas, adolescentes, y dices, ¿qué les espera? Así es. Y la realidad es que tampoco los podemos estigmatizar porque la migración es un derecho, claro, no es un delito. Y reciben muchas agresiones. Sin que nosotros conozcamos realmente su realidad, lo que ellos no sabemos sus historias, y todo lo que han vivido. Cuando tú vas a un albergue o algún campamento de migrantes, ves en sus rostros, pues ves muchas cosas dibujadas en sus rostros, algunos fe, otros esperanza, otros miedo, otros coraje, otros resentimientos, otros una tristeza infinita. Y cuando te pones a platicar con ellos y te cuentan su historia, la verdad es que son historias desgarradoras que difícilmente tú te puedes seguir teniendo ese estigma de ¿por qué vienen para acá? O sea, vienen para acá porque tienen una necesidad, claro, porque hay violencia, porque las condiciones económicas no son las mejores. Entonces, las mujeres privadas de su libertad, las mujeres migrantes, son otro de los segmentos de población más vulnerables. Así es, en lo cual tienen muchísimo trabajo. De verdad que esta comisión, pues ahora sí que engalanada por una mujer. Te felicito. Gracias. Es un trabajo muy grande. Estás a punto de finalizar tu gestión. Sí. ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas de esta área? ¿Qué te llevas de todas tus vivencias dentro de esta importantísima labor que has tenido a lo largo de estos años? Pues fíjate que me llevo, primero, pues mucha gratitud para todos los tamaulipecos que me permitieron servir desde esa noble trinchera como son los derechos humanos. Después me llevo mucho contentamiento en mi corazón porque realmente pueden señalar y pueden decir que se faltó que se hiciera esto, pero realmente yo creo que todo mi equipo de trabajo y tu servidora nos podemos sentir extremadamente orgullosos porque hay un antes y un después. O sea, iniciamos un programa de dignificación institucional que alcanzó para todas las oficinas foráneas y para la sede aquí en Ciudad Victoria, en donde los resultados están a la vista. No hay rezago. La comisión está totalmente
apta para el que vaya en algún momento determinado a tener el honor de ser presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Es importante decir que yo tengo un derecho que es el derecho a la reelección, lo cual en su momento ya estaremos agotando la instancia si es viable, si no es viable. Sin embargo, si yo me tuviera que ir hoy, yo daría las gracias porque estas experiencias que te llevas en la mochila, difícilmente te las puede quitar alguien. Y aparte, un defensor de derechos humanos es un defensor de derechos humanos hasta que se muera en la raya. Así es. ¿Sientes que te faltó algo por hacer que dije, si hubiera tenido más tiempo, esto lo hubiera hecho? Si hubiera tenido más tiempo y si hubiera tenido más presupuesto, hubiera hecho muchísimas cosas más. Se lograron grandes cosas en estos 6 años. Sé que hay muchas cosas por hacer. Los derechos humanos cada día están cambiando. Tenemos que irnos adaptando a los cambios. Sin embargo, cuando tienes una condición presupuestaria tan limitante, te tienes que ajustar a lo que puedas hacer. En la Comisión de Derechos Humanos habemos muchos defensores de derechos humanos que amamos la camiseta y que no son bien valorados porque no son bien pagados. Y esa es otra situación. O sea, se luchó durante todo este tiempo para mejorar esas condiciones. Se logró un poquito, no como se hubiera deseado. Sin embargo, no depende de mí, depende de otras instancias. Sí. Entonces, yo por lo pronto, yo tengo gratitud, claro, y mucho contentamiento. Así es. Ahora, como lo dijiste, el mundo ha evolucionado. Los seres humanos hemos evolucionado. Tenemos la tecnología a nuestro alcance, tenemos las redes sociales, tenemos la voz. Sobre todo las mujeres tenemos la voz para gritar, alzar la voz y exigir nuestros derechos, que es precisamente lo que estamos conmemorando. Eso es precisamente lo que tenemos que seguir haciendo. Yo jamás me imaginé que iba a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Tengo más de 14 años en el servicio público, pero realmente no pensé que pudiera tener este honor tan grande de servir a Tamaulipas desde esta trinchera como son la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Y como sociedad tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Correcto. Por también trabajar para estos derechos, no solamente de las mujeres, sino de los niños, niñas, familias, de todas las familias completas. Olivia, te agradezco muchísimo que hayas engalanado la sección de esta entrevista del día de hoy. Arrancamos a partir de hoy, como ya le decía, el Aparador de México para ustedes a través de las diferentes plataformas. Un agradecimiento muy especial al restaurante Muelas, que como siempre nos va a atender de lujo. Es uno de mis restaurantes favoritos, aparte, riquísimo. Así que muchas gracias por prestarnos las instalaciones. Yo lo invito a que conozcan nuestro material diariamente a través de las diferentes plataformas y hasta la próxima.